Dios bendiga a los hermanos y amigos que escuchan este mensaje y que me han dado la oportunidad de poder transmitirle el consejo de Dios en este día. Hoy he querido traer un tema titulado Naveguemos como un barco. Y para empezar a desarrollar este tema, quiero hablarles en el libro de Jeremías 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Usted escuchó bien. Engañoso es el corazón más que todas las cosas. Muchas personas se estarán preguntando en este momento, pero ¿qué tiene que ver un barco con nuestro corazón? Yo quisiera que por un momento usted recordara y se diera cuenta de la manera como los barcos navegan los mares. Están diseñados específicamente por su fabricante para no hundirse y poder trabajar en la alta mar. De la misma manera que Dios lo ha diseñado a usted y me ha diseñado a mí para poder navegar espiritualmente, para que nada nos detenga, para seguir adelante. Si usted analiza bien, un barco no se hunde por las aguas que le rodean, sino que se hunde cuando las aguas entran al interior de él. Las aguas representan, espiritualmente hablando, todo lo que está alrededor de nosotros, es decir, el mundo que nos rodea. Y nosotros somos ese barco cuyo capitán es Cristo. Y cuando nosotros comenzamos a navegar, y dejamos que esas aguas entren en nuestro corazón, es decir, el mundo, en algún momento nosotros nos vamos a hundir espiritualmente hablando. La Biblia nos enseña a nosotros en 1 de Juan 5:19 que el mundo está bajo el maligno, es decir, todo lo que está en el mundo que no proceda de Dios, que no venga a edificar nuestra vida, nos va a destruir y nos va a dañar espiritualmente. La Biblia nos dice a nosotros en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hace algún tiempo un predicador llamado David Wilkerson dijo que la iglesia que es aceptada y aprobada por el mundo es un oxímoron, una contradicción en términos bíblicos, es una imposibilidad según Jesús. Cualquier iglesia que es amada por el mundo es del mundo y no de Cristo. Y en términos generales, tiene razón lo que este hombre dice, pues es bíblico. Jesús, siendo el Hijo de Dios, el mundo estaba en contra de él. Los grandes predicadores de la palabra estaban en contra. El mundo estaba en contra de lo que ellos hacían. Porque lo de Dios es algo malo para el hombre natural. Por eso usted ve que en muchas partes no aceptan el evangelio. Por eso es que usted ve que en muchas partes el evangelio está siendo prohibido. El evangelio no se puede predicar. Porque lo del mundo no va a ser aceptado con lo de Dios. Porque el mundo es del mundo y lo de Dios es lo de Dios. Por eso usted y yo, como hombres de Dios, debemos enseñar la santidad. Debemos enseñar las cosas que Dios quiere que nosotros enseñemos, porque todas aquellas cosas que nos llevan a una prosperidad excesiva, todas aquellas cosas que convierten el púlpito en una enseñanza vana, una enseñanza que no edifica y que solamente buscan llenar los bolsillos, es una enseñanza que se está convirtiendo en lo que el mundo busca. Pues si usted se da cuenta, el mundo anda afanoso buscando lo material.
material, pero los hijos de Dios debemos buscar en lo espiritual, lo que nos llena, lo que nos satisface, porque por eso es que las personas día a día hacen y hacen cosas para intentar llenar el vacío que hay en sus corazones. Pero cuando un hombre y una mujer acepta a Cristo en su corazón y ese vacío se llena, ya lo del mundo pasa a un segundo plano, pues lo primordial es lo de Dios. Por eso la Biblia dice en Mateo 6:33, mas buscad el reino de los cielos y su justicia, y todas aquellas cosas os serán añadidas. Mire, cuando el corazón abre portillos, nuestra vida espiritual se hunde. Sí, de la misma manera que se hunde un barco, nuestra vida espiritual se hunde. El deseo de Dios es que nosotros vivamos un evangelio evolutivo. Es decir, que haya en nosotros una evolución, que exista en nosotros un cambio, que nosotros podamos madurar espiritualmente y estar preparados para cuando tengamos que dar fruto, para cuando tengamos que recibir los ministerios que han sido otorgados por el Espíritu Santo de Dios, para que tengamos la madurez suficiente de permanecer en los cargos, en las responsabilidades que Dios nos da. Porque una de las maneras de identificar cuando una persona está inmadura en el Señor es que lo de Dios no lo termina. Los grandes hombres de Dios pudieron terminar lo de Dios, porque durante el tiempo que conocieron a Dios, Dios trabajó en sus corazones y había una madurez. Hoy en día queremos recibir lo de Dios, pero nuestro corazón no está preparado, porque hay inmadurez en nosotros. Dios desea que nosotros vivamos un evangelio transformador, que podamos a través de nuestro testimonio, de nuestra vida, transformar la vida de las personas, que podamos transformar la vida de los que viven en nuestro hogar, que podamos transformar la vida de aquellos que están en su trabajo, que podamos transformar la vida de nuestros vecinos, de nuestros amigos. Ahora quizá algunos se estarán preguntando, pero si la Biblia dice que el que convierte al hombre de pecado y de juicio, el que lo convence, es el Espíritu Santo. Bien cierto, el Espíritu Santo es el que convence de pecado y de juicio al hombre. Pero tú con tu vida, a través de los frutos de ese Espíritu Santo, también puedes contribuir al Evangelio. También puedes contribuir a que una alma se salve. Mire, la Biblia dice que Jesús es el hombre más hermoso que ha habido en la tierra. Pues dice la Biblia que él sobresalía entre miles. Pero no por lo hermoso fue que Zaqueo se subió a un árbol a ver cuando Jesús pasaba. Zaqueo fue y se subió a ese árbol porque veía en Jesús no su cara, sino veía en Jesús los frutos del Espíritu Santo que habían en él. Lo mismo va a suceder en tu vida y en mi vida. Cuando en nosotros están los frutos del Espíritu Santo, el hombre natural, el hombre que no conoce a Dios, entonces va a ver en ti que realmente el Espíritu de Dios mora en ti. Y es cuando va a llegar a ti a escuchar palabras, es cuando va a llegar a ti a escuchar un consejo, es cuando va a llegar a ti a pedirte oración. Pero mientras tanto, mientras lo del mundo esté en nuestros corazones, nada de esto va a pasar, porque lo que nos muestra a nosotros que hay en el corazón del hombre son los frutos. Y es así como nosotros podemos identificar que un árbol es de mango si no es por los frutos. ¿Cómo usted puede identificar que un árbol es de limón si no es por los frutos? Por lo tanto, el reto más grande de nosotros es vivir en una intimidad y en una comunión con Dios. Mire, la Biblia dice que Sansón fue escogido desde el vientre de su madre para ser nazareo. Los nazareos no podían cortar su cabello. Y Sansón tenía cualidades que nunca ningún hombre
por más ejercicio, por más pesa, por más cosas que levante y prepare su cuerpo, nunca va a poder igualar las fuerzas de Sansón. Porque Sansón tenía fuerzas que provenían de Dios. Era un milagro cuando el Espíritu de Dios descendía sobre Sansón. Pero Sansón, a pesar de que había sido escogido por Dios, a pesar de que tenía estas cualidades, Sansón descuidó su vida espiritual. De la misma manera que nosotros también hemos sido escogidos, hemos sido llamados. Porque dice la Biblia que de lo vil y lo avergonzado escogió Dios, aleluya, para avergonzar a los que se creen sabios. De manera que tú y yo hemos sido escogidos por Dios para un propósito, para una finalidad. Pero que de la misma manera que Sansón se descuidó, nosotros hemos descuidado el altar, nosotros hemos descuidado nuestra vida espiritual. Y este es el tiempo, este es el momento en el que quizás estás débil, pero no has caído. Sansón no comprendió cuál era el momento de retomar lo de Dios. A consecuencia de esto, fue aprisionado y fue torturado por los filisteos, por sus enemigos. De la misma manera acontecerá en nuestra vida. Si nosotros nos descuidamos espiritualmente, seremos nuevamente presos por el pecado. Nuevamente seremos sometidos por el enemigo. Y de la misma manera que Sansón fue juzgado, fue torturado, nosotros también seremos torturados. Porque no hay una tortura más grande para el hombre que cuando ha servido a Dios, cuando ha sido identificado como un hombre de Dios y cae y se hunde espiritualmente. Este juzgado, este señalado, mira, este era aquel. No hay nada más doloroso para un hombre de Dios que aunque no lo diga, que aunque no lo mencione, en su corazón le duele porque le ha fallado a Dios. Mire, la Biblia dice en 2 de Pedro 2, 14 al 18, algo bien terrible y que quiero que usted en este día entienda. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantemente, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad, pues una muda bestia de carga, hablando con voz de hombre, refrenó la locura del profeta. Estos son las fuentes sin agua y nubes empujadas por las tormentas, para los cuales la más densa oscuridad está reservada para siempre, pues hablando palabras infladas y vanas, seducen concupiscencia de la carne y desilusiones a los que verdaderamente habían huido y que vivían en error. Si usted mira e identifica cómo comienza este texto, dice falsos profetas y falsos maestros. Cuando yo leía este pasaje, en mi corazón sucedió algo terrible, pues me puse a pensar en todos aquellos que habían servido al Señor de verdad, en santidad, que predicaban la palabra tal cual como está escrita. Estos hombres que antes hablaban verdad, hoy enseñan mentira. Hoy son los falsos profetas, hoy son los falsos predicadores. ¿Qué quiero que usted en este día entienda? Quiero que usted entienda que por más espiritual que usted y yo seamos, si dejamos que nuestro corazón se llene de orgullo, un día vamos a caer. Y aquí la importancia de que en nuestro corazón no entre lo del mundo, porque el orgullo es del mundo. La Biblia dice que antes de la caída viene la exaltación de espíritu.
Aquel que ha caído un día no recibió un consejo, un día no recibió una reprensión, aleluya. Aquel que ha caído un día predicó la verdad y hoy predica la mentira. Debemos cuidar nuestra vida espiritual para no vivir de la manera que vive el Titanic. ¿Cómo así? El Titanic vive de la historia y de los recuerdos de lo que un día fue. El propósito de Dios no es que tú vivas de los recuerdos de cuando te enamoraste por primera vez de Dios. El propósito de Dios no es que tú vivas de la historia, de que algunos hermanos, algunos amigos digan, yo me acuerdo cuando este hombre era usado por Dios. El propósito de Dios es que vivamos el presente para esperar un futuro glorioso cuando Él venga por su pueblo, para esperar un futuro glorioso para cuando estemos en las bodas del Cordero. El propósito de Dios es que tú te preocupes por tu vida espiritual y no permitas que lo del mundo entre en ti, porque un día te va a hundir de la misma manera que ha hundido a todas estas personas y que esperamos en el Señor puedan nuevamente volver a la verdad. Como el Padre perdonador que es nuestro Dios, Él está dispuesto a perdonarte, a recibirte, a que nuevamente establezcas una comunión verdadera, genuina en Él. La Biblia dice en 1 de Juan 1:9 que si confesamos nuestros pecados, fiel y justo es Él para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero para que esto pueda suceder, debemos nosotros tener la disposición. Porque Dios ya ha hecho su parte. Porque Dios envió a su Hijo a esta tierra a morir por nosotros en la cruz del Calvario. Porque Dios sigue estando dispuesto a perdonarnos a través de ese sacrificio que Jesús hizo. Pero también depende de nosotros tener la disposición en nuestro corazón de volver nuevamente a su presencia, de retomar nuevamente el primer amor que hemos dejado, porque hemos amado más al mundo, porque en medio del camino nos hemos desanimado y no nos hemos podido levantar. ¿Cómo sabe usted en qué condición está? Simplemente vaya unos años atrás y recuerde cuando empezó en el fuego, cuando empezó en el Evangelio, y compárelo con el hoy, con el presente, y tú te darás cuenta que no eres el mismo, que has cambiado. La Biblia narra la historia del hijo pródigo, en el que su padre, a pesar de que su hijo le había fallado, a pesar de que su hijo había hecho algo en contra de su voluntad, el padre estaba dispuesto a esperar a su hijo, a perdonarle, de la misma manera que Dios está en este día, en este momento. Pero el padre nunca hubiese podido hacer nada si su hijo no hubiese tenido la disposición de volver a su casa. La Biblia dice en Lucas 15:18 que él dijo estas palabras: he pecado contra ti, contra el cielo, ahora iré a la casa de mi padre. No importa si tú pecaste, no importa si tú fallaste, Dios te está esperando en su casa, Dios te está esperando en su presencia, para llenarte, para levantarte, para darte la mano, porque Dios no mata a nadie espiritualmente, sino que Dios lo levanta, lo transforma, hace algo nuevo. Así de la misma manera que el alfarero toma la vasija y la rompe y la quiebra y viene, hace una nueva. Cuando nuestra vida es quebrada y es reventada a través del proceso, a través de lo que Dios está haciendo, Dios hace en nosotros una nueva vasija, una vasija fuerte, una vasija de honra. Pero tú tienes que tener la disposición de poder llegar a la presencia de Dios. Es que sin disposición no somos nada. Usted puede saber
lo que usted quiera. Usted puede ser el hombre o la mujer más intelectual de este mundo. Pero si no tiene la disposición para llegar temprano a su casa, si no tiene la disposición de llegar temprano a su trabajo, por ejemplo, a usted lo van a echar. Usted no va a servir porque no hay disposición en usted. No permitas caer al fondo del mar, hundido espiritualmente, porque es difícil volver nuevamente. No es imposible, porque para Dios no hay nada imposible. Pero cuando nosotros caemos espiritualmente, es difícil volver a levantarnos. No obstante, dice la Biblia en Santiago 5:19, que aquel que haga volver a su hermano del error, de la vida nuevamente pecaminosa, tendrá recompensa. Porque Dios sabe que cuando nosotros caemos espiritualmente, nosotros se nos es más difícil volver a retomar, se nos es más difícil seguir el camino. Pedro un día se equivocó. Pedro, cuando vivía en la carne, negó al Señor 3 veces. Pero no obstante, Pedro se levantó, tuvo la disposición y pidió perdón a Dios. Lloró amargamente porque su corazón se contrictó. El resultado de esto fue que Dios lo levantó. El resultado de esto fue que Dios hizo algo renovador y nuevo en la vida de Pedro. El resultado de esto fue un Pedro espiritual. Un Pedro que en su primer discurso se convirtieron 3,000 personas. En su segundo discurso se convirtieron 5,000 personas. Porque cuando está el poder y la unción de Dios en nosotros, todo para Dios es posible. Todo lo que Dios hace es posible. Pero Dios necesita una vasija nueva, una vasija renovada, una vasija restaurada, que hayamos nacido de nuevo para que podamos nosotros servirle de la manera que Él se quiere glorificar. Ya para terminar, quiero decirle en este día que no es la manera como nosotros comenzamos en el Señor, es como terminamos. Es por eso que en este día te animo, amigo querido. No te conozco, pero sé que esta corta palabra ha sido de bendición para tu vida. Esperando en el Señor que seas levantado. Esperando en el Señor que comprendas que hay responsabilidad en ti. Porque si eres un varón de Dios, debes comprender de que eres la cabeza de tu hogar. Y por lo tanto, debes ser responsable con Dios. Pero también recordar que hay responsabilidad, que tienes una esposa, que tienes unos hijos que están creciendo y que estamos viviendo momentos difíciles, momentos peligrosos. Y es necesario estar revertidos y llenos del poder de Dios. Por favor, si este video o este audio ha sido de bendición para ti, compártelo con amigos y conocidos y suscríbete a este canal para próximos videos. Que Dios te bendiga.